Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este nuevo encuentro virtual de Colombia Excelente Más Cerca, una cita con la transformación organizacional. Hoy un tema maravilloso, innovación educativa con propósito. Para los que no me conocen, soy Paula Arboleda, la directora general de Colombia Excelente, y de verdad que me complace mucho darles la bienvenida a esta charla de la mañana del día de hoy. Me acompaña María José Gil, la directora de ODS Certificado. Para las personas que no saben, Colombia Excelente desde el mes de marzo de este año firmó un convenio con ODS Certificado para ser los embajadores de la filosofía que enmarca este sello para lograr un cambio cultural en las instituciones educativas hacia principios, valores y prácticas sostenibles, y así reorientar la educación hacia una visión de sostenibilidad y una visión humanista. ODS Certificado propone una metodología de trabajo que busca alinear la gestión institucional y la gestión pedagógica con el desarrollo sostenible, impactando a directivos, profesores y logrando que se conviertan en especialistas en educación sostenible. Un breve resumen de la maravillosa hoja de vida de nuestra conferencista del día de hoy. María Jo, bienvenida. María José, bienvenida nuevamente, porque ya has tenido la oportunidad de estar en estos espacios de Colombia Excelente. María José, bueno, María José, no, yo quiero que te presentes tú, porque si yo me pongo aquí a leer tu currículum, pues me quedo toda la mañana. Me encantaría que te presentaras tú. Muchas gracias. Contaras de tu experiencia. Bienvenida. Bien, pues muchas gracias. La verdad es que es un placer estar aquí nuevamente. Muchas gracias por la invitación, Paula. Y bueno, ¿qué digo? Que soy una enamorada de la educación, que yo llevo trabajando en educación más de 30 años, va a ser ya 31, y que bueno, he hecho, como yo digo, he recorrido todos los aspectos del mundo educativo, profesora de infantil, de primaria, formadora de profesores, asesora familiar, con un gabinete psicopedagógico y bueno, directora de un centro educativo muy grande que tuve el placer también de liderar. Así que me apasiona todo lo que tenga que ver con la educación y después de esos 30 años, los últimos los he estado trabajando en el campo de la sostenibilidad educativa. Mi camino en este ámbito comenzó cuando realmente descubrí el potencial transformador que tenía este marco para la educación, para poder abordar todos los retos que perseguimos, todo lo que es nuestra misión en los centros educativos. Por lo tanto, hoy estoy aquí para hablarles sobre cómo podemos innovar con propósito, como dice el título, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para crear ese impacto real que buscamos todos los que dirigimos los centros educativos. El primer impacto hacia el alumno, ¿verdad? Así que hoy quiero que me acompañéis en este ratito y también voy a querer que pensemos juntos qué significa realmente innovar con propósito. Exacto. Vamos a ver cómo nuestras decisiones en el ámbito educativo pueden ser el motor de un cambio cultural y sostenible, y vamos a ver cómo los directivos, como ustedes, pueden liderar esta transformación desde sus instituciones. Pues por eso quería que te presentaras, María Jo, porque es importante contar que tú has sido líder educativa durante toda tu vida, ¿no? Y el público que nos acompaña son esos líderes educativos que están buscando esa innovación con propósito para impactar el propósito de su institución. Entonces, pues nada, contarles brevemente que ODS Certificado es una entidad internacional habilitada por el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación CIFAL Málaga UNITAR, y lo que pretende es promover y certificar una cultura de sostenibilidad en los centros educativos y las empresas. Es una organización comprometida con la comunidad educativa y para lograr la transformación ambiental, social y económica necesarias para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y los criterios SGRADE. Entonces, bueno, pues te voy a dar el paso, María Jo, para que arranques con esta maravillosa charla, no sin antes decirles a todos, lo primero es que si hay personas de sus instituciones educativas que no se pudieron conectar a nuestro webinar, el webinar va a quedar grabado y lo vamos a colgar en el canal de YouTube de Colombia Excelente y lo pueden encontrar como @ColombiaExcelente. En segundo lugar, al finalizar la sesión con María José, vamos a dar un espacio para preguntas
y para resolver aquellas inquietudes que ustedes como líderes educativos tengan sobre todo el tema de innovación con propósito y sobre el tema de sostenibilidad. Entonces, pues María Jo, sin más preámbulo, bienvenida a este espacio, a tu casa Colombia Excelente, y es tuyo el escenario. Buenísimo. Muy bien, pues yo quiero empezar, ya que me has presentado, que hemos podido tener esta primera introducción, yo quiero empezar con una provocación y a través de una frase, a través de una pregunta que a mí me encanta, y es esta que veis aquí en pantalla, ¿no? Si el éxito o el fracaso de la vida en este planeta dependiera de quién quieres ser tú y de qué es lo que quieres hacer, ¿quién querrías ser? ¿Qué querrías hacer? Fijaros, es una pregunta que a mí, como docente, me encantaría hacerle a los alumnos si en este momento los tuviera, ¿verdad?, delante, porque es una pregunta que es muy brillante, es una pregunta que te está invitando a que seas libre, a que seas valiente, a que seas audaz, comprometido, responsable, solidario, generoso. Fijaros que son todos grandes valores, todos ellos, pero es que además, y es lo que más me apasiona de esta frase, es que te invita a ser parte de una cultura, de un modo de entender la educación, de un modo de entender la vida, de la que todos desearíamos ser parte, ¿no? En este momento, en cualquier lugar del mundo, en cualquier empresa, escuela y ahora y para siempre, nos encantaría incorporar la cultura del cuidado, ¿no? Es un modelo de vida que propone erradicar la cultura de la indiferencia y del rechazo y de la confrontación que suele prevalecer hoy en día en muchos espacios. Así que aquí vamos a poner el foco, por eso hablamos de innovación educativa con propósito, ¿no? Vamos a poner el foco en ese cuidado a las personas, ¿verdad? Y en ese cuidado de nuestra nave espacial, la Tierra, y que ha resultado ser nuestro único vehículo que debemos pilotar, que es de todos y que se dirige a un único destino. Así que a mí me llama particularmente, poderosamente la atención que este autor de esta frase, Richard Buckminster Fuller, esta frase es del siglo XX, y ya estaba esta persona preocupada por la sostenibilidad y por la supervivencia humana en el sistema socioeconómico de esa década. Entonces, que dedicara a este señor, que era arquitecto, inventor, diseñador, y él eligió los últimos años de su vida dedicarse a descubrir si un individuo podría mejorar la condición humana de una forma que no podían hacer los gobiernos, ni las grandes organizaciones o las empresas privadas, ¿no? Así que la charla de hoy y lo que vamos a tener en el marco de los valores y de la sostenibilidad y de la educación va de eso, ¿no? Va de propósito, va de descubrir cómo nuestras tomas de decisiones, nuestros hábitos, los del día a día en la escuela, impactan en los alumnos, impactan en las familias, impactan en nuestra comunidad local, impacta también en nuestro mundo, ¿no? Fijaros, esto nos lo preguntan mucho los alumnos, nos preguntan cómo impacta en el mundo, se lo preguntan ellos. Yo tengo alumnos que he tenido y cuando ya son más mayorcitos dice, oye, ¿y qué te parecería si a ti te preguntaran como directivo, oye, ¿realmente nos estáis ofreciendo a los alumnos la oportunidad de descubrir que nuestras acciones pueden influir en las personas, los acontecimientos y las circunstancias para mejorar el mundo? O otra pregunta, ¿no?, que yo me hago muchas veces o me he hecho cuando he sido directora, ¿no? ¿Cómo puedo saber si yo estoy educando para esto que tengo en el lema de mi colegio, ¿no? Tengo una misión. ¿Cómo sé que lo que estoy haciendo, que lo que estoy decidiendo realmente está impactando para eso, para lo que yo quiero, ¿no? ¿O quién se encarga en la escuela de evidenciar que esto que está sucediendo es lo que yo tengo como propósito? Entonces, fijaros que son preguntas que cuando vamos tan rápido en el día a día de la escuela, es difícil que nos la hagamos, pero la mirada de un directivo tiene que ser mirada hacia el horizonte, ¿verdad? Porque el día a día siempre nos va a comer. Tiene que haber alguien en la escuela que pueda pararse y pensar y tomar decisiones informadas. Y fijaros que mi misión aquí hoy es exactamente la de poder guiaros, y mi misión ahora mismo en el marco en el que estoy es claramente acompañar a las instituciones educativas no solo para que incorporen la sostenibilidad, sino para que lo hagan con propósito. Esa es mi auténtica misión, pero vosotros también tenéis una misión.
¿verdad? Tenéis una misión clara, cada centro educativo seguramente tenga una declaración de su propósito como escuela. Hablamos mucho de educación personalizada, de educación integral. Bueno, luego todo eso es un deseo maravilloso, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? Y fijaros que hace poco tuve la suerte y la oportunidad de acompañar a un grupo, a una congregación de colegios aquí en España. Tuvimos la formación en Ávila y eran, bueno, colegios de Portugal, de Venezuela, de Perú y de España. Y ellos tenían como congregación un deseo muy claro de que todos los asistentes, eran 120 personas de los mismos colegios, tuvieran muy clarito cuál era la misión, para luego, teniendo ese foco, poder establecer una estrategia adecuada. Para ello, lo que hicimos es, y esto es bonito, ¿verdad? Porque ahí nos vamos haciendo siempre analogías, nos ayuda mucho. Ahí hicimos una descripción de la identidad del centro y fuimos explorando o hicimos una analogía con lo que era un árbol, ¿verdad? Y cómo se conectaba las distintas partes del árbol con los desafíos globales actuales y la sostenibilidad. Entonces, para esa metáfora hicimos una visualización donde representaba, por ejemplo, la raíz del árbol representaba los valores institucionales. Ahí fueron definiendo también de nuevo cuáles eran los valores que querían trabajar en su institución y todo el fundamento de lo que hacíamos. Fijaros cómo todo esto va a conectar con la sostenibilidad después, ¿no? Con el marco de la sostenibilidad. Yo les decía que las raíces son profundas, son fuertes, son las que anclan a la institución, la que se nutre de principios como el amor, la compasión, la justicia y el servicio. Del tronco, les comentaba que es fuerte, que es sólido, que el tronco representa el corazón de los proyectos institucionales, educativos institucionales, y que nos da la estabilidad necesaria para cumplir con esa misión y con esa visión. Y ahí fueron ellos también definiendo cuál era su proyecto educativo institucional. Fijaros, ¿no? Cómo tenemos que tener claro qué valores queremos trabajar en nuestra institución. Esas son las raíces. ¿Cuál es nuestro proyecto educativo institucional? Ese es el tronco. Y estuvimos viendo también, analizando cómo dentro del tronco ese proyecto tiene que ver, los anillos tienen que ver, ¿verdad?, no solo con la esencia de la misión, sino con el estado de desarrollo después de muchos años, ¿no? Dice, ese proyecto que trata el desarrollo sociopersonal, la gestión del conocimiento, el crecimiento espiritual, etcétera, cómo va representando todos los objetivos estratégicos cada anillo, ¿no? Entonces, fue muy bonito verlo también para pasar a que las ramas del árbol representarían los complejos desafíos globales a los que nos enfrentamos. Ya estamos conectando con la realidad. A veces educamos muy desconectados con la realidad, ¿no? Y yo creo que los centros educativos tenemos que ser centros de sostenibilidad, donde se viva la realidad del mundo y cómo podemos ayudar. Entonces, fijaros que cada rama se extiende en una dirección, y eso lo que simbolizaba o simboliza son las necesidades más humanas, ¿no?, del mundo actual y la interconexión entre ellas. Para pasar a las hojas representan nuestras acciones, nuestros proyectos. ¿Veis cómo todo está conectado? Es sistémico, todo lo que estoy hablando es sistémico. Y así como las hojas capturan la luz solar y la convierten en energía para el sol, nuestras iniciativas, las que vayamos desarrollando en las escuelas, las decisiones que vayamos tomando, también transforman nuestros valores, ¿no? Y también transforman nuestro propósito en un impacto real. Son nuestras respuestas activas y concretas a los retos que enfrentamos. Entonces, con esta simbología, lo que llegamos es a esa conciencia, ¿no?, del cambio cultural que nosotros podemos ejercer desde nuestro liderazgo en la institución. Y es aquí donde nuestras prácticas pedagógicas y de gestión se encuentran con la sostenibilidad. Es decir, no es suficiente saber leer, saber escribir, que el alumno calcule, que memorice, que conozca. La verdadera educación implica aprender a vivir juntos, aprender a construir juntos. Entonces, nuestro rol está el cultivar no solo la inteligencia, sino también la compasión, la conciencia social y la acción, ¿no? Por eso ese triple lenguaje que yo siempre hablo de que la cultura implica esa
comunión entre los tres lenguajes, ¿no? Conocimiento, corazón y acción. Es para mí, creo que el secreto de que funcione nuestro propósito, nuestra misión educativa. Y hasta aquí he hecho como un breve recorrido de, oye, cuando decidimos un enfoque o cambiamos la estrategia o establecemos un plan estratégico, ya si tenemos muy clarito el foco, que es lo que yo he hecho ahora con este resumen, ese árbol va a representar nuestro foco, ¿verdad? Nuestro propósito, todo lo que somos y cómo nos conectamos con la realidad. Pero luego viene una parte muy importante y es una parte que a veces es donde fallamos, es la parte de la estrategia. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo decidimos? ¿Cómo establecemos esos pasos para que realmente esto que queremos se lleve a cabo y tenga un impacto positivo? Y ahí es donde creo que nosotros con la experiencia que tenemos que saber identificar dos aspectos fundamentales. Uno, comprender muy bien en este marco de la sostenibilidad cómo este marco me ayuda a impulsar mi misión, cómo me ayuda a enriquecer y a dignificar y hacer mucho más humana la educación. Por lo tanto, tengo que comprender la sostenibilidad en el contexto educativo. No puede ser, yo ya sé qué es la sostenibilidad, no, tengo que comprenderla en ese contexto. Y por otro lado, tengo que saber los pasos a dar para poder integrarla tanto en la gestión como en el currículum. De esa forma, ya comprenderé que tengo un propósito, que el marco de la sostenibilidad me va a ayudar a alcanzar mi propósito, pero no me va a ayudar si no lo conozco y no lo comprendo bien y si no sé cómo hacerlo, ¿vale? Como yo digo, siempre todo se hace con pasos. Y dentro de las paradas que podríamos ver de manera rápida, fijaros, la primera parada sería la exploración, ¿no? de los fundamentos de la sostenibilidad, ¿no? Esos conceptos claves, que ahora vamos a hacer un repaso muy rápido para que podamos después comprender mejor la parte más de estrategia. A veces damos por hecho que entendemos muy bien lo que es la sostenibilidad y cuando aterrizamos, y ahora vamos a ver las preguntas, nos damos cuenta que tenía un conocimiento pero bastante superficial, por lo tanto el cómo después tampoco me va a acompañar. Fijaros que una vez que comprendo es muy importante identificar cuál es el estado actual del centro, ¿no? Dices, vale, yo ya sé qué es esto, qué implica, pero ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy para ver de dónde parto para poder después tomar también decisiones estratégicas, ¿no? Y cuál sería la manera de hacer ese mapeo de oportunidades para incorporar todo esto a la gestión. Y luego vendría toda la parte de cómo lo gestiono a nivel institucional. Es decir, el colegio es una empresa, la universidad es una empresa, desde el punto de vista de gestión. Y como empresa tenemos que saber gestionarlo con mirada de empresario, ¿no? Aunque tengamos esa vocación, como yo digo, docente, yo cuando era líder, una cosa era dar clase y otra cosa era gestionar el colegio, gobernarlo, ¿no? No tiene nada que ver. Y luego la parte de integrar, ¿cómo lo integro al currículum? Es decir, estas dos patas son lo que definiría una escuela sostenible, una verdadera escuela sostenible, ¿no? Entonces, esto es lo que necesito hacer, necesito comprender, necesito identificar dónde estoy, dónde quiero llegar y luego necesito saber cómo lo gestiono y cómo lo integro. Es decir, cómo sería la implementación real de lo que sería sostenibilidad educativa en mi centro, ¿no? Y ahí, fijaros que si nos vamos a comprender, lo primero que tenemos que tener muy clarito es ¿qué es la sostenibilidad? Y cuando hablamos de qué es la sostenibilidad, yo os diría, ¿qué entiendes tú por sostenibilidad, no? Yo os voy a decir lo que yo entiendo. O sea, la sostenibilidad ya sabemos que es la triple cuenta de resultados, es decir, es el impacto positivo en los tres ámbitos, tanto ambiental, social como económico, pero en el ámbito educativo, ¿vale? En el ámbito educativo, yo os diría que es mucho más que eso. Aquí tenemos, y lo podemos ver,
En el ámbito educativo, para mí, la sostenibilidad trasciende la mera idea de impactar en estas 3 dimensiones que vemos aquí clásicas, social, económica y ambiental. Es, en su esencia, un profundo cambio cultural. Hablamos de inculcar valores, inculcar principios que nos guíen y que nos ayuden con los alumnos a guiarles hacia un compromiso responsable, hacia un compromiso consciente, no solo con el entorno natural, sino con nuestra propia comunidad, con nosotros mismos, con las personas que están en la escuela, ¿no? Entonces, la sostenibilidad se refleja en la manera en que educamos a nuestros estudiantes, en la manera en que buscamos impactar no solo en sus mentes, sino también en sus corazones y en sus acciones. Es la forma de educación que integra el conocimiento con la empatía y con la ética, y que enseña a valorar y cuidar, no solo a consumir y a explotar. ¿Vale? O sea que vamos a ver muchas definiciones de sostenibilidad, todas ellas van a hacer referencia al impacto que tienen nuestras acciones en estos 3 ámbitos, pero en el marco de la educación entendámoslo como un cambio cultural, ¿de acuerdo? Fijaros que hay bastantes mitos en este sentido de lo que sería el relato tradicional, la visión holística, ¿vale? Aquí vemos en esta infografía cómo la sostenibilidad no es solo sobre medio ambiente. Uno de los mitos más comunes es reducir la sostenibilidad únicamente a la protección ambiental. Aquí, si veis el relato holístico, es distinto, es más costosa, o sea, no es más costosa, pero aquí la educación para el desarrollo sostenible tiene un alcance más amplio. No solo vamos a abordar temas ambientales, sino que también vamos a integrar las dimensiones sociales, culturales, económicas. En esencia, mientras que la educación ambiental puede verse como una parte de la educación para el desarrollo sostenible, esta última, este relato holístico, abarca esa visión más integradora, ¿verdad? Más holística, y ahí reconocemos la interdependencia de todos los aspectos de la sostenibilidad. Por lo tanto, esto también es importante que conceptualmente, yo lo cuento porque creo que son los primeros pasos para después entender muy bien cómo lo vamos a integrar, ¿no? Dentro de la escuela. Fijaros que no os voy a preguntar qué son los ODS, os voy a preguntar qué es lo revolucionario de los ODS, porque muchas personas, o sea, muchos centros educativos que han comenzado a dar sus pasos, dicen, yo he escogido el ODS 5, yo el 8, yo el 9, así, ¿no? Y dices, si al fin y al cabo los ODS son, aparte de ser la hoja de ruta, son como herramientas, ¿vale? Para tú concretar tus objetivos. Es decir, todos los ODS tienen sus metas y lo que te ayuda es a que puedas medir y a que puedas evaluar el impacto y a que puedas ver el progreso de las acciones en tu escuela. Entonces, luego lo veremos con ejemplos, pero los ODS me van a ayudar a definir y a concretar metas específicas, lo cual es crucial para pasar de la divergencia de opiniones, de yo lo voy a trabajar así, ASA, y la divergencia de enfoques, a la convergencia en acciones concretas y en resultados medibles. Por eso antes os ponía la diapositiva de quién se encarga de medir que esto que estoy haciendo funciona, ¿de acuerdo? Muchos centros que están con nosotros ya habían comenzado su andadura incorporando acciones concretas, pero no medían el impacto. Entonces decidían una serie de eventos, acciones, proyectos, y cuando hacemos la revisión decimos, ¿pero te funciona? Y, pues no lo sé, no lo he medido nunca, y a veces nos cansamos de inventar y nos agotamos también en la toma de decisiones y no sabemos si realmente está teniendo el impacto que queremos, ¿no? Entonces es muy bonito también tener esa mentalidad de menos es más y voy a por poco, pero bien hecho, ¿no? Bien, pues esto que habéis visto es lo que definiría una escuela sostenible, es decir, el poder trabajar desde el ámbito de gestión y desde el ámbito pedagógico. Desde el ámbito de gestión siempre vamos a trabajar los criterios empresariales, los criterios que nos ayudan a medir, que son los criterios ESG, que veis ahí, de todo lo referente a medio ambiente, aspecto social y aspecto de buen gobierno. A eso se le pueden sumar las finanzas de la escuela, pero no se tiene en cuenta a nivel de criterios
de sostenibilidad, ¿vale? De la parte de rendimiento. Y luego el nivel pedagógico es cómo lo incorporo al currículum. Entonces, esta infografía que veis aquí es cómo es una de las formas en las que algunos centros lo están haciendo. Dice, pues mira, yo tengo distintos objetivos de desarrollo sostenible que están alineados a distintas áreas y para poder integrarlo de manera equilibrada y que los alumnos reciban la visión entera holística, algunos centros lo han hecho pues alineándolo con asignaturas y de esta forma el alumno que está, imaginaos, en un sexto o en un quinto grado, dependiendo del profesor que le entre, le va a profundizar más en un área que en otra de sostenibilidad, pero al final, pero el profesor no tiene por qué saber de todo, ¿de acuerdo? Eso es una manera, pero hay muchas maneras de incorporarlo al currículum. Nosotros tenemos una formación específica para profesores que están, la verdad, incorporándolo muy bien, de manera muy sencilla y muy orientada al impacto que queremos tener en el perfil de alumno. Y luego todos los proyectos institucionales y todo lo que sería la comunidad educativa, alianzas que generemos, infraestructura que también desarrollemos en la escuela sería lo que estaríamos hablando de nivel de gestión ESG, ¿de acuerdo? Es un poco. Y allí vendrían las dos patas fundamentales. No sé si hasta aquí tenéis alguna pregunta, pero bueno, vamos a dar después espacio para las preguntas. Pero fijaros que en el aspecto de gestión no solemos encontrar, o sea, los directivos cuesta mucho más trabajo decir, pero ¿cómo lo gestiono? O sea, ¿con qué metodología o qué pasos tengo que dar para poder incorporar o alinear la gestión de mi centro o los proyectos institucionales a todos los ámbitos ESG? Entonces, para ello voy a mostrar un poco la metodología que seguimos, que yo creo que eso siempre he puesto el foco en que todo lo que hacemos tiene un propósito, como hemos visto al principio, pero que la metodología es fácil y ayuda muchísimo a centrarnos. Fijaros, para toda la parte de gestión, nosotros solemos utilizar una plataforma que llamamos Sgrade. Es una plataforma donde tenéis acceso, los directivos tienen acceso y los coordinadores a una serie de recursos. Pero lo más bonito de la plataforma, y ahora lo veremos, es la metodología tan fácil y tan amigable que tiene, donde el primer paso es como nosotros decimos, es establecer la línea base, es decir, tu colegio, con lo que tú estás haciendo actualmente, yo te voy a ir haciendo una serie de preguntas que tienen que ver con temas ambientales, temas sociales y temas de buen gobierno. Es lo que decimos un screening, un screening que te permite ir generando tu mapa de oportunidades para que veáis, estas son las áreas de evaluación. Evaluamos el impacto ambiental del colegio, el impacto social y el impacto y la estructura, las prácticas de gobernanza, ¿vale? Pero este sería el paso 1. En el paso 1, esto que veis aquí que se mueve son los test. Son 3 test. Digamos que esto se hace en equipo. En el equipo de dirección puede formar parte también en la parte de administración, coordinación, departamentos de la escuela. Y nos sale una puntuación, esto es una evaluación cualitativa, el paso 1 es el screening. Inmediatamente que lo hacemos, a los pocos minutos o a la hora siguiente, se envía un reporte del screening. Ese reporte, bueno, tiene toda una introducción, es muy formativo también, todo el propósito que le habéis puesto, el compromiso institucional, la metodología que habéis seguido, etcétera. Lo que tiene es toda la interpretación de los resultados ESG que vosotros tenéis para ver cuál es vuestra línea base, ¿de acuerdo? Entonces, ahí miraríamos, imaginaros, este es el ejemplo de un centro educativo que evaluamos la semana pasada. Y aquí, la línea base que ellos tienen, ellos parten de un 54% de impacto en el aspecto ambiental ya de entrada, ¿vale? Es un colegio que ya había tomado iniciativas por su cuenta, un 65% de impacto en el ámbito social y un 49% en las prácticas de buen gobierno, con el tema de las políticas. Estas son las áreas que se evalúan en el aspecto ambiental
Es decir, tú vas contestando, y aquí viene un ejemplo de pregunta, ¿tu institución contribuye a la protección y restauración de ecosistemas relacionados con el agua? Entonces, tú dices si sí o si no. Este primer screening es como si vas al médico y te haces un chequeo general para ver cómo estás de todo. Y ahí, pues, en los resultados te va diciendo, pues mira, el análisis me ha dado muy bien aquí, tus puntos fuertes son estos, tus puntos de mejora, aquí tendrías que hacer algo, ¿de acuerdo? Es una evaluación inicial cualitativa, la primera de todos, pero nos da una idea en este análisis más detallado de dónde estamos nosotros con lo que hacemos, pues eso, impactando. Esto desde el punto de vista de gestión. Aquí sería el aspecto social, que tiene que ver con los derechos humanos que se imparten en la institución, con todo el tema de inclusión y diversidad, con todo el tema de privacidad de datos, de salud y bienestar, con todo el aspecto de sostenibilidad académica, es decir, si la institución está comprometida a incorporarlo al currículum o no. Y aquí estaría el análisis, y la parte de buen gobierno. Fijaros que es un primer informe que nada más tú contestes y calculamos que se tarda unas 2 horitas en contestar esto. Ya tienes establecido un punto de partida para después poder descubrir las oportunidades que se te presentan como escuela. Por eso es tan bueno el poder establecer tu línea base, porque dices, sé mis puntos fuertes, me puedo apoyar en ellos, pero quiero mejorar y estos aspectos que se me presentan serían una oportunidad de impactar en mi misión. ¿De acuerdo? Por eso hablábamos de educación sostenible con propósito. Todo lo que yo conozco, fijaros que aquí evaluamos la cultura del profesorado. Me voy a, aquí bueno, termino la parte del informe porque quiero enseñaros de manera más específica cómo se verían, imaginaros, ¿no? Los datos de varias instituciones que se quisieran comparar porque pertenecen al mismo grupo educativo, ¿no? Aquí tenemos el caso de algunas facultades de una misma universidad. Y aquí pues ellos se han hecho su screening, la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Ingeniería, etcétera, se han ido midiendo y cada uno de ellos, ¿veis?, ha ido puntuando de una manera. De cara a tener también y poder trabajar a nivel corporativo, si sois varias instituciones también es muy interesante, ¿no? Algunos pues tienen puntuaciones muy altas, otros menos altas. Pero fijaros que cuando hacemos la línea base, en la línea base participa la dirección del centro, los estudiantes y los profesores. Cuando le hacemos la evaluación a los estudiantes, que los estudiantes tardan en contestar esto unos 25 minutos, contestan normalmente los de secundaria y bachillerato, lo que valoramos es qué conocen, qué les interesa de la sostenibilidad y si están implicados ya. Es decir, fijaros que nuestro propósito es impactar en los estudiantes. Y no vamos a impactar en ellos si no conseguimos de ellos la acción, la parte de acción. Podemos educar muy bien sus conocimientos en sostenibilidad. Y esto es un aspecto muy rico del programa. ¿Por qué? Pues fijaros aquí los diferentes, también la comparativa, ¿no?, entre las diferentes facultades. Y lo común que nos encontramos es que los alumnos conocen el marco de la sostenibilidad, les interesa mucho, pero no encuentran oportunidades de implicación o no saben cómo implicarse, porque no lo encuentran ni desde la escuela ni desde el colegio. Fijaros cuando nos vamos a los profesores, a los docentes. Ay, perdón, estos son los estudiantes y los docentes vienen aquí. Y vemos que efectivamente los docentes conocen también bastante de la sostenibilidad, hay muy poquitos que no conozcan, muchos tienen implicación personal, pero el grado de implementación curricular es muy bajito. Curiosamente, la correlación entre la puntuación de implementación en el aula y el compromiso activo de los estudiantes, fijaros, aquí estamos evaluando casi a 3.000 estudiantes y la puntuación media nos dice que a mayor compromiso del docente, a mejor implementación en el aula, mayor impacto en los valores del alumno y en el compromiso activo. Entonces, es muy interesante ver todo esto con datos, porque cuando uno no tiene datos,
pues vale, puedes creer en los programas, en el marco o no, pero nosotros que llevamos 5 años trabajando, evaluando, midiendo, vemos la necesidad de formar muy bien al profesorado en cómo implementarlo en su currículum de manera que esté muy orientado a generar valor y valores y principios, y es lo que más agradecen, ¿no?, los profes cuando se les forma, porque dicen, sí, yo lo quiero hacer, pero es que no sé cómo, en la gestión y en la parte pedagógica. Y eso es para nosotros un valor tremendo. Solemos hacer prácticas, ¿no?, de lo que es el mapa de oportunidades que se presenta en la parte de gestión, y aquí es donde en esas reuniones que tenemos, pues una vez que se ha hecho el análisis, los directivos van tomando decisiones. Oye, nos gustaría impactar, mira, en el ámbito ambiental, en esta meta, en el ámbito social, en esta otra, en el ámbito de buen gobierno, en esta otra. De esa forma garantizamos que estamos trabajando de manera equilibrada. Aquí hay ejemplos también que podéis ver de cómo algunos centros eligen dentro de las áreas que se pueden trabajar en medio ambiente, que no solo es gestión de residuos, ¿vale? Cómo, bueno, pues uno elige, oye, ¿qué área quiero trabajar dentro de medio ambiente y qué meta específica? ¿Veis cómo vamos aterrizando hacia lo concreto y hacia lo práctico? Que luego con esta meta ya diseño un programa o ya diseño las acciones, ¿de acuerdo? Que me va a permitir incluso medir, me va a permitir poner mis KPIs y medir mi impacto. En el ámbito social, igual, ¿vale? Dices, pues yo como centro educativo quiero tener, me preocupa mucho la salud mental de mis alumnos y de los profesores y yo quiero poner el foco en esto. Y también quiero poner el foco en la parte de integrarlo al currículum. Pero además quiero reducir el impacto ambiental negativo en la ciudad. Por eso quiero trabajar en mi comunidad local, ¿no? Esos son mis 3 metas. Estos son ejemplos que han elegido algunos centros educativos. Lo pongo así para que visualmente se entienda. Y este mismo centro educativo dice, y en la parte de gobernanza, yo quiero generar las políticas. Oye, no tengo ni una política definida en mi institución, ¿no? Quiero hacer todo el tema de los residuos, de la inclusión, del programa de bienestar, y todo eso hay que definirlo institucionalmente. Y quiero también rendir cuentas, es decir, quiero evaluar todo lo que vaya a implementar, quiero evaluarlo, ¿vale? Entonces, se podría tener en cuenta. Otras instituciones dicen, para mí lo más importante es hacer partícipe a los stakeholders, a las familias, a los proveedores. ¿Por qué? Porque mi impacto va a trascender mucho más que solo a los alumnos. Entonces, cada uno lo ve como una oportunidad de mejorar todo aquello que hace en el colegio y que puede ayudar. Fijaros que luego vendría el paso 2. Y el paso 2 es, ya he hecho mi evaluación, ahora ese mapa de oportunidades que os he enseñado, ya me toca decidir. Venga, pues voy a elegir, y ahí en la plataforma hay un checklist muy sencillito como el que veis, y lo que vamos es clicando. Pues mira, yo elegí salud, lo clico aquí. Una vez que tú haces el clic y eso se tarda 10 minutos, porque ya lo has decidido previamente, vuelves a obtener un reporte que puedes anexar al anterior. Todo esto queda como registrado, ¿no? Con evidencias de, oye, todo esto que hemos elegido. Y aquí el reporte lo que te va a ir diciendo es, tú has elegido lo de S1 con esta meta. Y aquí te lo va a describir. ¿Para qué quieres esto? Pues para comunicarlo después. Es decir, tú todo lo que vayas a hacer desde la gestión, que puedas tener herramientas que te ayuden a comunicar, a tenerlo visible, ¿no? Tanto para las familias como para los profesores. Fijaros, esta escuela decidió impactar en el ODS 1 apoyando a estudiantes en situación de vulnerabilidad, en el ODS 2 asegurando acceso a alimentación sana. Y fijaros la preocupación que tenía con la salud mental de sus alumnos. Entonces, eligió 4 metas. Aquí podríamos decir que el ODS prioritario es el 3 y el 4. ¿De acuerdo? En base a las metas que uno elige y que hace posible. ¿Y todo esto se hace en un año? No, tú te organizas la parte estratégica con objetivos prioritarios para un año y dejas los relevantes para implementarlos en el segundo y en el tercero, ¿de acuerdo? Pero esto es un poco el informe que te genera. Fijaros aquí que dice sugerencias estratégicas para la sostenibilidad en base a tu perfil de alumno.
al que tú tienes en tu institución. ¿De acuerdo? Entonces aquí, una vez que tú has elegido, el sistema que tenemos en la plataforma está alimentado con inteligencia artificial y con un asistente que ya te va a sugerir cómo podrían ser tus programas para cada meta, ¿de acuerdo? Y la forma de medirlo. Esto pues se hace muy fácil. Y de ahí se pasa directamente a trabajar la parte de registro, ¿no? De la tabla de registro, donde tú ya has elegido todo, las metas las pones aquí y luego, bueno, pues hay un plan que tú puedes desarrollar y este documento es un documento vivo que tú vas nutriendo con evidencias, que vas poniendo el link de, pues mira, para el ODS1 hablamos de las metas, se va a ocupar el administrador del colegio y lo que me va a adjuntar es qué alumnos se han becado este año, ¿no? Si teníamos como objetivo becar a un 10% de alumnos con necesidades, lo vamos a evidenciar aquí para ver si con las acciones que hagamos, imagínate, pues acciones que queráis hacer para sacar dinero para becas, ¿no? En fin, es una manera de llevar toda la parte institucional, ¿no? Aquí estaría lo que sería la... Estos son un poco los recursos de la plataforma. Aquí teníamos la parte desde la página web que nosotros tenemos y bueno, y lo amigable que es, ¿no? Como tienen. Esto no me voy a parar ahora, por si después queréis... Pero estos son también los manuales y los materiales con los que trabajamos. Aquí tenemos el chat de inteligencia artificial, al que si tú le preguntas, oye, yo quiero trabajar con esta meta, ¿qué estrategia me sugieres? Soy un centro educativo con 200 alumnos, no tengo recursos económicos para invertir, pero quiero contribuir. Entonces, bueno, ahí estamos generando este entrenamiento en inteligencia artificial también para que a los colegios les sea mucho más fácil y mucho más amigable poder hacer esto. Ahora después, si queréis, hacemos una demostración de esto. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay colegios que dicen voy a incorporar la sostenibilidad al currículum, que es la meta 4.7. ¿Qué os sugerimos? Pues ahí os hacemos sugerencias, ¿no? Es decir, mira, tu objetivo prioritario puede ser que este año, que es el primer año, se integren al menos el 75% de las aulas. Entonces, esta va a ser la línea base de la que partimos. Actualmente tengo un 10% de docentes que están capacitados y que lo están haciendo. Me voy a poner los objetivos primero el 50%, después a 5 años el 75% o el 100%. Entonces, aquí puedes decir, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues con formación y con un buen seguimiento a los profesores, ¿de acuerdo? Y ahí pues puedes ver quién participa, cómo lo mides, puedes pasar encuestas, puedes ver el perfil de alumnos impactados, hay muchas maneras de hacerlo. Y luego vendría la parte de integrarlo al currículum, es decir, yo ya sé como directivo que hay una metodología que se puede seguir para poder incorporarlo a toda la parte de gestión docente y que sea coherente con lo que se enseña en las aulas, pero mis docentes tienen que saber integrarlo a las aulas. Así que tengo coordinadores de etapa que pueden liderar esto, cada uno su etapa, o un equipo de innovación pedagógica, y aquí pues tenemos también una metodología para los directivos y una metodología para los profes. Entonces, con los profes hacemos una estrategia muy bonita que después de convocar al equipo, revisar el currículum, lo que hacemos es un mapeo curricular, hacemos primero un mapa de prácticas actuales. Normalmente hacemos talleres con los profesores donde se sitúan, oye, ¿qué se está haciendo en la escuela? ¿No? Entonces ellos van diciendo, pues yo hago proyectos que tienen que ver con el ODS 6, con el ODS 14, y se van ubicando por ahí. Y en un momento vemos en el colegio cuál es el mapa de prácticas actuales. Lo mismo que antes hemos visto en cuál es el mapa de prácticas de la parte de gestión, vemos cuál es el mapa de prácticas. Ellos ven cuál es el mapa de prácticas, porque aquí suelen ver patrones que les llaman la atención y que no eran conscientes. Hay centros educativos que todo el mapa de práctica estaba en la parte de medio ambiente. Todo, absolutamente todo. Había un profe o dos que había trabajado la parte económica, ¿no?
Y ahí es donde ellos de repente dicen, oh, pues no puede ser así. O sea, es muy importante trabajar otros aspectos y otros valores que están implícitos en otros objetivos de desarrollo sostenible. Y ahí cuando son conscientes de esa necesidad, porque lo han visto y lo han hecho visible, es cuando empezamos a trabajar con ellos toda la parte de matriz de mapeo curricular, que es lo primero que vinculan ellos, aprenden a vincular los contenidos que tienen que dar por ley con aquellas metas de los ODS que más se acercan y que más podrían enriquecer ese currículum. Este ejercicio les encanta porque les da mucha calma. Los profes siempre dicen, es que si no me va a dar tiempo a dar el currículum y están como agobiados. Aquí lo que ven es que no solo voy a dar mi currículum obligatorio y me da tiempo, sino que le voy a dar sentido, lo voy a conectar, ¿veis? Esas ramas con los problemas del mundo. Y ahí es donde realmente hacen clic y dicen, ¡buah! Esto es muy potente. Y además a los alumnos les engancha muchísimo. Es conectar los conocimientos con la vida real y aterrizado en aspectos concretos, ¿no? Y ahí hacemos después la otra parte de la estrategia, que es yo ya he hecho conmigo mismo esta parte individual de reflexión y de conexión con mi asignatura y ahora lo pongo en común. Y ahí hacemos una tabla de mapeo curricular donde se van a ir poniendo las asignaturas y las metas que cada uno va a trabajar. Esto lo que te da es un mapa de prácticas curricular de cómo se va a integrar, ¿no?, en el currículum y está muy bien. Fijaros que aquí, para que veáis cómo trabajamos con propósito, ya se les enseña a los profesores a trabajar, por ejemplo, esto es un primero de primaria, cualquier proyecto desde los 3 ámbitos, ¿vale? Este se llama Héroes del Agua, Aventuras y Retos. El ámbito cognitivo, que tiene que ver con los conocimientos y pensamiento. Un ejemplo, identificar maneras de ahorrar agua en el cole y en casa, como cerrar el grifo, cepillarse los dientes. Estamos hablando de un primero, ¿no?, de primaria, 6 añitos. Desarrollar habilidades para narrar historias o cuentos que incluyan temas de agua y saneamiento. Aquí estarían asignaturas las que quisiéramos. Aquí podríamos poner contenidos curriculares los que quisiéramos, ¿no? Y estaríamos trabajando todo el ámbito cognitivo. En el ámbito socioemocional estaríamos inculcando los valores o las actitudes o las emociones, ¿vale?, y habilidades sociales que van a necesitar para desarrollar una mayor comprensión y responsabilidad en el consumo diario de agua. No solo es que el alumno conozca, ¿vale?, y que identifique maneras de ahorrar agua, sino que le duela, ¿de acuerdo?, cuando ve que se gasta. Y en el ámbito de la acción, oye, no solo conoces y te duele, sino que, ¿qué vas a hacer? Y ya ahí, dependiendo de las edades, hay distintas formas de hacerlo, ¿no? Y veis que aquí hemos escogido una meta. Y si nos vamos a cualquier otra meta, a cualquier otra asignatura, esto es un segundo de eso, aquí en el ámbito cognitivo les tocaba investigar los ecosistemas y vamos a incorporarlo a la sostenibilidad. Entonces van a estudiar los ecosistemas saludables, cómo contribuyen a la seguridad alimentaria y cómo su degradación puede llevar a la pobreza, al hambre. ¿Veis? Pobreza, hambre. Que son las 2 metas que han escogido los profesores. En el ámbito socioemocional, concienciar sobre el desperdicio de alimentos y el impacto de nuestras prácticas de consumo en la biodiversidad. ¿Veis cómo es mucho más rico trabajar así? O sea, para esto tengo que enseñar a los profes cómo se trabaja, cuál es la estructura del proyecto para que esto se dé. Pero a mí lo que me interesa es que estas 3 lenguajes se estén dando, ¿no?, se estén trabajando. Y aquí tendríamos otro curso que es bachillerato, para que veáis que se puede trabajar en todos los cursos. Y aquí las asignaturas son economía y ética, proyecto de empresa sostenible, investigación sobre economía circular. Y vamos, lo mismo, los profes han escogido estas 2 metas y aquí pues vamos aplicando todos los ámbitos. Estos serían como nuestros objetivos, ¿no? Dice, los objetivos del ámbito cognitivo, los objetivos del ámbito socioemocional y los objetivos del ámbito de la acción. Es decir, el alumno tiene que presentar un plan de negocio sostenible, tiene que aplicar habilidades de planificación y gestión empresarial. ¿Veis? Así lo materializamos, y así se aterriza hacia
concreto y hacia lo práctico. Aquí tenéis otro ejemplo de cómo se planifica visualmente hablando, luego tienen sus plantillas y tal. Esto es un sexto de primaria que quiere trabajar el ODS 2. Aquí no me han puesto la meta, me han puesto el ODS. Y aquí, proyecto de agricultura sostenible, 6 sesiones. Los contenidos que van a trabajar son porcentajes, agricultura sostenible, seguridad alimentaria, nutrición. Fijaros qué rico el proyecto, ¿no? ¿Qué quiero trabajar y por qué está en el centro el alumno comprometido? Porque ese es el valor que voy a trabajar. Yo con esto quiero que mi alumno sea más comprometido, ¿vale? Y voy a trabajar que se brinden ayuda en el sistema de metodología cooperativa. Voy a trabajar las habilidades de pensamiento sistémico para que tengan una visión 360 y voy a trabajar estrategias de innovación pedagógica que me ayudan a materializar esto. Y luego lo voy a evaluar de forma formativa y sumativa. Bueno, estos son ejemplos, otros ejemplos, pero siempre fijaros que la cualidad del perfil del alumno está lo primero. Todo lo que hacemos en el cole educa, todo, en el aula, en el comedor. Entonces, todo lo que yo planifique en mi proyecto tiene que tener clarito las piezas del puzzle que más me importan. Y una de ellas, la primera, es el perfil del alumno. El resto está al servicio de esto. Lo que yo elija de metas ODS, los saberes básicos que elija, el proyecto que diseñe, las competencias clave que quiera trabajar de sostenibilidad, todas las estrategias que utilice y cómo lo evalúe, está al servicio de mejorar ese valor que yo me he propuesto. Ya esté en matemáticas, ya esté en ciencias, ya esté en deporte, ya esté en música, en todas las asignaturas. Mariajo, el tiempo vuela, entonces yo creo que podemos, si ya terminaste, para que demos espacio al espacio de preguntas e inquietudes. Listo, ya terminaba con esta frase y darnos las gracias. Justo, gracias. Maravilloso. Bueno, pues definitivamente todo este mundo de la innovación y de la sostenibilidad es un mundo maravilloso y definitivamente la educación con propósito requiere integrar prácticas innovadoras que impulsen el cambio hacia un futuro sostenible. Pero pues definitivamente todos los días nos damos cuenta que la innovación no es solamente tecnológica, sino que es también metodológica, pedagógica y todo está enfocado a cultivar competencias para el desarrollo sostenible. Abrimos nuestro espacio para preguntas, inquietudes. Tienen dos opciones, o enviarnos su pregunta por el chat de la videollamada, de la videoconferencia, o con mucho gusto pueden habilitar su micrófono y hacer sus preguntas. Entonces, pues, ¿quién se quiere animar? Si tiene alguna inquietud, algún tema por aclarar. Los dejaste sin hablas, Mariajo. Bueno, tendrá que sus cosas también. Si quieres, nada, tú les das el contacto, Paula. Paula, claro que sí. Buenos días para todos, buenos días, ¿me escuchan? Hola, Gladysita, bienvenida, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, primero felicitar a María José por algo que es bien interesante, me encantó mucho el tema de como la plataforma donde uno puede hacer su diagnóstico, evaluarse y luego desarrollar pues todos los temas que se consideren a partir del diagnóstico. Esa es una plataforma que uno la busca, la compra, ¿cómo es eso, María José? Bueno, la plataforma se compra el uso por un año. Y ahí ya dependiendo cómo vosotros, si queréis utilizarla vosotros solos o si queréis asesoramiento, hay un par de planes ahí. Pero ahí, Paula, si quieres, le comentas tú los costos, no tengo ningún... Sí, lo que podemos hacer es que vamos a publicar otro código QR, Ani, ¿me puedes ayudar, por favor? A cambiar el código QR de la encuesta de satisfacción para que las personas que estén interesadas en conocer un poquito más de la plataforma, de la metodología que propone ODS certificado y en general sobre la temática, pues se registren en este código que con mucho gusto los contactamos directamente para concretar una reunión y explicarles un poquito más de la metodología y de la plataforma. Muchas gracias, felicitaciones, María José. Gracias, Gladysita.
Gracias. Ok. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra inquietud, además de conocer pues el tema de la plataforma, si algún concepto relacionado con el tema de innovación, de sostenibilidad, de educación con propósito. Pues nada, María Jo, yo creo que ya podemos ir cerrando entonces. Te agradezco muchísimo, como siempre, la generosidad de tu conocimiento para nuestra audiencia colombiana. De verdad que yo me siento muy contenta cada vez que hacemos estos espacios en compañía tuya porque llevamos siempre muchos aprendizajes. Entonces, pues nada, te mando un fuerte abrazo, estamos en contacto. Un abrazo para todas las personas que se conectaron a nuestro webinar de este mes. Recuerden que lo pueden revivir nuevamente en nuestro canal de YouTube, @colombiaexcelente.org. Entonces, un feliz día para todos. Gracias por conectarse a esta hora de la mañana, que sabemos que es un poco complejo para sus actividades diarias en sus instituciones, pero de verdad que estamos muy contentos de su participación. Muchísimas gracias y un feliz día para todos. Muy bien. Gracias, muy amables. Hasta luego. Adiós. Muy bien. Muchas gracias, hasta luego, muy interesante. Gracias.